Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de ángulos entre dos rectas paralelas cortadas por una recta transversal. Miremos acá en el dibujo. Tenemos la recta A que es paralela a la recta B. ¿Sí? Cuando dos rectas son paralelas, quiere decir que nunca se cortan, ¿sí? Que tienen la misma inclinación. Si yo las prolongo infinitamente, nunca se van a cortar, ¿sí? Son paralelas. Y la recta C es la transversal, ¿sí? Es la que sí corta a las rectas A y B. Si nos fijamos, se forman cuatro ángulos acá. Le ponemos nombres: ángulo A, B, C y D. Abajo se forma exactamente el mismo dibujo porque estas dos rectas son paralelas. Fíjense, tenemos el ángulo E, F, G y H. Y si miramos bien, el ángulo A es igual al ángulo E, ¿sí? Miren, yo acá recorté cartulina para mostrarles. Vamos a pegarla para que lo vean. ¿Sí? Tienen la misma amplitud, miden los mismos grados. ¿Sí? El ángulo A mide lo mismo que el ángulo E. ¿Y qué pasa con el ángulo B? Bueno, mide lo mismo que el ángulo F. ¿Sí? Vamos a poner los que son iguales con el mismo color. Bueno, ahora acá ya tenemos marcados los ángulos que son iguales. Todos los que tienen el mismo color son iguales, ¿sí? Fíjense, vamos a ver por qué son iguales. Miremos primero los cuatro ángulos que están acá arriba. El ángulo A y el ángulo C son opuestos por el vértice, entonces son iguales, ¿sí? Y acá el ángulo B y el ángulo D también son opuestos por el vértice, ¿sí? Entonces B es igual a D. Y como el mismo dibujo se repite acá abajo, tenemos que E es opuesto por el vértice a G y que F es opuesto por el vértice a H. Entonces son iguales, ¿sí? Bien, esta propiedad de los ángulos se da también porque las rectas son paralelas. Entonces todos los que están en color naranja miden lo mismo, tienen la misma amplitud, y todos los que están en color verde miden lo mismo, ¿sí? O sea que son iguales. Bien, en este tipo de ejercicios estos ángulos tienen nombres, ¿sí? Primero vamos a ver, o en este video nada más, vamos a ver los ángulos correspondientes. Después hago otro video donde explique otros nombres con otros tipos de ángulos en esta misma situación, ¿sí? Bien, vamos a los ángulos correspondientes. Para ver cuáles son, lo que tenemos que saber es que estas dos rectas paralelas es como que dividen el espacio en ángulos que están afuera, los ángulos exteriores, y los que están adentro de estas dos rectas paralelas, que serían los interiores, ¿sí? Tenemos exteriores A y B, y acá H y G, los que están afuera. Los que están adentro de las dos rectas, ¿sí? Serían D y C, E y F. Bueno, para que los ángulos sean correspondientes, yo tengo que tener un ángulo que esté afuera con uno que esté adentro, ¿sí? Y del mismo lado de la recta transversal, ¿sí? Si la recta transversal es como que hace un corte acá en las dos rectas paralelas, ¿sí? Los que están de este lado, uno afuera y uno adentro, son correspondientes, ¿sí? O sea que yo tengo que el ángulo A es igual al ángulo E, ¿sí? ¿Por qué? Porque son correspondientes, ¿sí? Y también tenemos, fíjense, del mismo lado, vamos a seguir del mismo lado. Este ángulo está adentro y este ángulo está afuera, ¿sí? Uno interior y otro exterior, ¿sí? Son correspondientes y son iguales también, ¿sí? El ángulo, este sería el ángulo D, es igual al ángulo H, ¿sí? Son correspondientes y son iguales, ¿sí? Nos pasa lo mismo del otro lado de la recta transversal. Fíjense, el ángulo B es igual al ángulo F, ¿sí? Los voy a poner acá, miren. El ángulo B es igual al ángulo F, ¿sí? Y son correspondientes. Y C es correspondiente a G, ¿sí? El ángulo C es correspondiente al ángulo G. Bueno, espero que hayan entendido y los veo en el próximo video.